¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy voy a mostrarles unas cuantas repeticiones y mi perfil con el deck de Machina. En el video voy a estarles mostrando mis razonamientos sobre las decisiones de las cartas del deck, cuántos de cada una de esta misma, puntos débiles a través de las mismas repeticiones, puntos fuertes y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Muy bien, pues entonces vamos a mostrar el mismo perfil de los Machina. Y primero vamos a empezar con el main deck. Primero necesitamos estar utilizando 3 del monstruo jefe de nuestra misma estrategia, que es 3 Machina Citadel. Este es el monstruo que prácticamente es un Raigeki en el turno del oponente. Es una carta muy útil. La forma en que este se va a poder invocar es simplemente cuando se está destruyendo un monstruo de máquina de tierra en el campo, y con esto prácticamente se invoca a sí mismo desde el cementerio. Este puede estar seleccionando otro monstruo máquina para prácticamente poder destruir todos los monstruos del oponente con ese ataque que sean iguales o menores. Entonces esto va a ser muy flexible porque simplemente podemos estarlo seleccionando a él mismo o incluso podemos seleccionar a otra de las cartas. Ya lo van a ver en las mismas repeticiones. Se podrían salir con la suya utilizando solamente 2, pero debido al efecto de Metal Cruncher hay muchas cartas que necesitamos usar a 3 precisamente para asegurarnos que las vamos a estar viendo. Las siguientes serían 3 copias de Machina Irradiator. Es precisamente la misma lógica que con Citadel. Necesitamos 3 para que la podamos estar buscando con Metal Cruncher. Este lo podemos estar invocando siempre y cuando descartemos un monstruo Machina. Hay que hacer la aclaración de que es un nombre Machina, no tiene que cubrir niveles como es por ejemplo para Fortress. Este nos permite seleccionar un monstruo máquina en nuestro campo y luego un monstruo Machina en nuestro cementerio con un nivel igual o menor, y vamos a estar invocando el segundo y vamos a destruir el primero. Entonces con esta forma vamos a poder recuperarnos recursos y con esto en general vamos a estar resolviendo el efecto de nuestro Citadel. Es la carta que queremos estar utilizando en nuestro turno. Luego tenemos 3 copias del Machina Air Raider, que es exactamente la misma lógica con las otras 2 cartas. Necesitamos utilizar 3 para que lo podamos buscar con Machina Cruncher de mucha mejor manera. Esta se invoca de igual manera descartando un monstruo Machina y se parece mucho al efecto de Irradiator, solamente con la diferencia de que este nos está invocando desde el deck y por la parte Irradiator nos está invocando desde el cementerio. Además de que este es un efecto rápido y se activa en el turno del oponente. Entonces Irradiator es para nuestro turno y Raider es precisamente para el turno del oponente. Luego estamos utilizando una sola copia del Machina Megaform. Esta carta es bastante importante a pesar de que solamente la estoy utilizando uno, porque este en conjunto de Irradiator van a poder generar muchísimos combos. Prácticamente vamos a poder pasar de 2 cartas en el campo a unas 6 o 7 dependiendo de qué otras cartas estén utilizando. Me parece que con una es más que suficiente. Si ustedes temen de que se las puedan remover o que el oponente conozca su estrategia, podrían estar utilizando 2, pero me ha funcionado a la perfección solamente estar utilizando una. Luego utilizamos 2 copias del Machina Fortress. Este, a diferencia de los otros monstruos, no es necesario que lo estemos viendo siempre en nuestra mano. Tenemos muchas formas de buscarlo, muchas formas de estarlo enviando. Entonces simplemente con 2 me parece que es un muy buen número. Es un monstruo jefe muy bueno. Cuando es destruido podemos seleccionar una carta en el campo, no importa si está boca arriba o boca abajo, si es magia o trampa o monstruo. Es una carta muy buena. El método de invocación es un tanto peculiar porque no podemos cubrirlo tan simple como con los monstruos Machina nuevos, pero no deja de ser una carta increíble. Luego estamos utilizando 3 del Machina Gearframe, que es prácticamente el Stratos del deck. Prácticamente Metal Cruncher funciona de la misma forma, pero ya que este monstruo lo podemos invocar siempre, entonces por eso lo estamos utilizando. El hecho de que sea una carta de unión puede tener ciertas interacciones interesantes con algunas cartas, pero esto rara vez va a llegar a suceder, así que simplemente nos va a servir como un mismo Stratos, como un monstruo Machina. Por último estamos utilizando una copia de Machina Possessed Rage. Esta carta a mí en lo personal no me gusta verla en la primera mano o simplemente para el primer turno, porque me parece que es mejor utilizarla con el efecto de Air Raider o simplemente cuando ya lo estamos buscando un poco más avanzados en el duelo. Sin embargo, entiendo por qué más jugadores quisieran utilizar 2 o 3 copias de esta misma. Lo malo y lo que hay que mencionar de esta carta es que es un monstruo de oscuridad, así que no va a tener tan buena sinergia como los demás monstruos de Machina, pero vale la pena estarlo mencionando. De forma adicional estamos utilizando 2 copias del Machina Metal Cruncher, que es un monstruo de nivel 9. Si no controlamos cartas boca arriba podemos invocarlo de manera normal sin tributar, pero su ataque original se vuelve de 1800. Si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos revelar 3 monstruos máquina de tierra desde nuestro deck y nuestro oponente elige de manera aleatoria una para poderlo añadir a la mano y regresamos el resto al deck. Solamente podemos utilizar este efecto una vez por turno. Entonces precisamente por eso estamos utilizando a 3 las copias de Citadel, Irradiator y Air Raider, porque prácticamente necesitamos asegurarnos que vamos a estar teniendo esta misma búsqueda. También esta es una carta esencial para poder hacer el combo de Megaform con Irradiator, pero eso lo vamos a estar viendo más en los combos. Para cartas que ya no son Machina, primero tenemos el uso de 3 Scrap Recycler. Esta carta es simplemente increíble. Es prácticamente un Armageddon Knight para los monstruos de máquina. Este nos permite estar enviando al cementerio a Citadel, a Megaform, a Fortress, cualquier carta que estemos necesitando. Además esta carta no es una vez por turno, por lo que si estamos utilizando las demás cartas de los Scrap podemos resolver este efecto 2, incluso 3 veces en un turno. Entonces precisamente por eso esta es tan buena. En conjunto de esta misma tenemos que estar utilizando una copia del Scrap Golem. Este es desafortunadamente un Garnet, sin embargo esta no es tan mala considerando que tenemos a Scrap Wyvern en nuestro extra deck y con este le podemos sacar muchísimo más provecho. Cartas adicionales, primero tenemos el uso del
Super Express Bullet Train. Esta carta debió de haber venido porque esta estuvo en el original del Structure Deck de Japón, sin embargo esta no está aquí, pero esta carta es buena, llega a complementar muy bien las jugadas, sobre todo cuando estamos yendo por links. Sin embargo, aún no me parece que es la cantidad adecuada. Hay jugadores que lo llegan a utilizar a 2 a 3 copias, pero si no están yendo todo el tiempo al extra deck, entonces esta llega a trabarse muchísimo. Asimismo, cuando estamos al robo o no tenemos monstruos en el campo, esta carta no la queremos ver. Por eso me parece que aún no es la cantidad correcta. Si la tenemos en la mano nos va a servir como extender, y si no, generalmente la vamos a querer estar enviando al cementerio para que nos pueda regresar más recursos. De forma adicional, estamos utilizando una copia del Magical Hound, que esta está llegando en el Eternity Code, que si esta carta está en nuestra mano cementerio, podemos seleccionar una magia o trampa que nuestro oponente controle boca arriba, la regresamos a la mano y si lo hacemos invocamos de manera especial esta carta. Solamente se puede utilizar este efecto una vez por duelo. Este es otro de los monstruos importantes. Este en conjunto de Metal Cruncher ya están confirmados para llegar en el Eternity Code, y esta es de rareza común y Metal Cruncher es de rareza ultra. Estas cartas complementan muy bien la estrategia, sobre todo por la parte del Magical Hound, porque nos va a poder ayudar a obligar que el oponente tenga que estar utilizando cartas antes de tiempo o que se las vamos a estar quitando, y en el proceso nos va a poder poner un monstruo en el campo. Entonces es una carta muy buena. Y para finalizar los monstruos estamos utilizando 3 copias de Ash Blossom. Simplemente necesitamos hand trap. Si a ustedes no les gusta Ash Blossom, no la tienen, pueden utilizar algo mucho mejor, como por ejemplo Impermanence, pueden utilizar algo más simple como Veiler, pero me parece que estas son las mejores cartas, o al menos son las que mejor me han funcionado. Para las magias, primero estamos utilizando 3 del Rota de este mismo arquetipo, que es Machina Redeployment. Esta carta tiene 2 efectos. Nos permite tirar una carta para podernos buscar 2 monstruos Machina desde nuestro deck a nuestra mano, o que podemos tirar una carta Machina para podernos buscar 2 cartas Machina, sean magias, trampas o monstruos desde nuestro deck a nuestra mano, menos esta misma. Sin embargo, el segundo efecto nunca lo vamos a utilizar porque me parece que las cartas de Machina en realidad no están ofreciendo nada al deck, o no, al menos para mi construcción. Sin embargo, esta es una de las cartas más importantes que tenemos. La posibilidad de podernos buscar 2 monstruos, considerando lo que ya pudiéramos tener en la mano previamente, es una carta que nos da muchísima consistencia. Y a pesar de que son monstruos de nivel muy alto, en general las jugadas son muy consistentes. Llega a ser bastante increíble lo consistentes que llegan a ser. Para la siguiente es muy desafortunado por su costo, pero son 3 copias de Urgent Schedule. Esta carta es simplemente increíble. Sea que vayamos primero, sea que vayamos segundo, esta carta nos puede regresar en un duelo fácilmente. Si estamos yendo primero, incluso tenemos la facilidad de utilizar su segundo efecto, que es que cuando está seteada y es destruida, podemos agregarnos un monstruo a nivel 10, lo cual llega a ser un tanto relevante de juego a juego. Pero esta carta en solitario puede hacer que ganemos muchísimos juegos. Simplemente porque nos está trayendo 2 monstruos al campo, podemos elegir los nombres, pueden ser tuners, entonces esta nos da mucha versatilidad. Es muy desafortunado que esta no tenga su reimpresión aún. Ya sabemos que va a llegar para la segunda temporada de Legendary Duelist, y me gustaría decir que esta carta no es tan buena, que no es tan necesaria, pero la verdad es que es una carta increíble y por una muy buena razón todavía es tan cara. Ojalá con la siguiente reimpresión baje bastante de precio, pero me parece que es una carta que sí es muy necesaria. Luego tenemos 3 copias de Caught by the Grave. Esta es bastante simple de explicar. Necesitamos toda la ayuda contra interrupciones. Este deck no va a ser meta de ninguna forma, es muy divertido, llega a ser bastante potente, pero todavía necesitamos que nos puedan ayudar con las interrupciones, precisamente por eso. Asimismo, si nos estamos enfrentando contra algo que es céntrico del cementerio, esta también nos puede estar ayudando. Luego tengo 2 copias de Supply Squad, la cual podría parecer bastante extraña porque esta es una carta lenta y muchas veces considerada mala, pero realmente no va a haber un turno en el cual no vayamos a provocar destrucción, sea de la mano de nuestras propias cartas o que el oponente nos está destruyendo algo. Entonces, con que podamos resolver esta carta una sola vez, ya prácticamente se reemplazó a sí misma. Y si el oponente, lo cual es muy común, no le hace nada a esta carta porque no está representando ningún peligro para su mismo campo en realidad, entonces vamos a poder sacar +2, +3 de esta misma carta. Y hay que recordar que esta no es una vez por turno, entonces si llegamos a destruir una carta y tenemos las 2 copias en el campo, nos va a permitir robar 2 cartas. Si a ustedes no les gusta o no les convence del todo, les recomiendo que al menos lo utilicen a una copia durante un tiempo. Van a estar bastante sorprendidos. Luego estamos utilizando 2 copias de Cosmic Cyclone. Necesitamos una forma de deshacernos de magias y trampas. Este deck pierde muy fácil contra especies de Floodgates, contra campos que no nos dejen jugar. Por ello, tener una forma en el main deck de podernos deshacer de estas mismas es algo muy necesario. Si quieren utilizar Mystical Space Typhoon o Twin Twister, adelante, pero este deck no se puede permitir que los efectos todavía puedan resolver en cementerio o incluso estar perdiendo cartas en la mano. Por eso la elección de Cosmic Cyclone. Por último, solamente una copia de Monster Reborn. Como ya lo había mencionado en el análisis de este mismo arquetipo, este deck falla mucho cuando está solamente al robo. Entonces necesitamos una carta que nos permita regresarnos al juego o incluso que podamos robar algo del cementerio del oponente. Y para trampas solamente estamos utilizando una copia de Skill Drain. Este en conjunto de nuestros monstruos de Machina, específicamente de Citadel y de Fortress, prácticamente hay juegos que nos lo va a poder garantizar sin siquiera estarlos mereciendo. Por eso la estamos utilizando. Es una carta muy buena. Para el extra deck primero tenemos una copia del Scrap Dragon, que por alguna razón no la puedo encontrar, pero este es un monstruo de sincro genérico, es de nivel 8. Una vez por turno podemos seleccionar una carta que controlamos y una carta que el oponente controla y las destruimos ambas. Cuando esta carta en nuestra posesión es destruida por una carta del oponente y enviada al cementerio, podemos seleccionar un monstruo de Scrap que no sea sincro en nuestro cementerio y lo invocamos de manera especial. Entonces esta nos va a poder ayudar incluso a
regresarnos a nuestro Scrap Golem o a nuestro Scrap Recycler, entonces es una carta muy buena. Siguiendo con los monstruos de Synchro, primero tenemos al Vermilion Dragon Mech. Este simplemente es para poder estar cubriendo más niveles. Este nos permite remover un tuner desde nuestra mano, cementerio o boca arriba en el campo y seleccionar una carta en el campo y destruirla. Muchas veces Magical Hound ya lo vamos a ver utilizado para este punto, entonces realmente ya no tiene ningún sentido seguirlo utilizando. Es una carta que simplemente nos permite poner más daño en el campo, que podemos ponerle presión al oponente. Rara vez vamos a llegar a utilizar esta misma, pero vale la pena tenerla. La siguiente es una copia del Despot Jet. Esta carta se va a ver muy extraña al inicio, pero esta la vamos a estar invocando de la mano de nuestro Magical Hound y de nuestro Machina Metal Crunch. Y la idea es que simplemente vayamos a utilizar el efecto de esta misma para poderla destruir a sí misma y una carta boca arriba que el oponente controle, y vamos a destruirlas ambas. Esto lo vamos a hacer para que podamos estar activando en cementerio el efecto de nuestro Citadel. No parece muy buena, pero es una de las formas más simples de poderlo estar invocando y en realidad tiene buena sinergia. Para monstruos de Xyz, primero estamos utilizando una copia de Dingirsu. Rara vez vamos a estar yendo a nuestros monstruos de Xyz, sin embargo el poder tener acceso a uno de los más potentes es algo que es muy bueno. Este puede estar ayudándonos a proteger el campo, el cual es bastante peculiar que seamos tan débiles a la destrucción siempre y cuando no la estemos provocando nosotros, o para podernos deshacer de alguna carta en el campo que nos presente muchos problemas, lo cual también el deck tiene muchos problemas contra esto mismo. Luego una copia del número 38, el Hope Harbinger. Esto es para poder negar magias. También podemos redirigir ataques, lo cual no llega a suceder muy común, pero es muy bueno tener la cobertura. Asimismo va a haber muchos juegos en los cuales nos quedemos muy cortos para poder estar ganando, entonces una copia del Super Dreadnought Rail Cannon Gustav Max. Este nos va a poder ayudar a quemar al oponente por 2000 puntos de vida. Es bastante sencillo poner dos monstruos de nivel 10 en el campo, e incluso si ustedes gustan pueden utilizar el Juggernauts. Sin embargo, me parece que hay formas más simples de poder estar acabando el juego, y esto es simplemente para esos juegos que por algo nos quedamos cortos. Para monstruos de Link estamos utilizando dos copias de Missus Radiant. Prácticamente todo el arquetipo es de atributo de tierra, entonces estar utilizando esta misma tiene mucho sentido. Pueden salirse con la suya utilizando solamente una, sin embargo dos copias es el número que me ha servido muchísimo, sobre todo por la ausencia de otros monstruos de Link más potentes que ya voy a mencionar en un momento. Lo siguiente sería una copia del Nightmare Cerberus, una copia de Nightmare Phoenix. Esto es simplemente para poder estar cubriendo cosas que necesita el deck. A pesar de que la destrucción es algo que puede hacer fácilmente el deck, hay muchos monstruos que superan 3000 puntos de ataque y esto nos va a presentar muchas dificultades para poderles pasar encima, entonces Cerberus es simplemente la forma natural de hacerlo. Por la parte de Phoenix es para poder destruir magias y trampas. No nos duele estarlo invocando, sobre todo si lo estamos utilizando con las cartas de Scrap, que justamente mencionándolas estamos utilizando dos copias de nuestro Scrap Wyvern. Es muy necesario que estén utilizando dos, porque primero que nada las jugadas de los Scraps son prácticamente la columna vertebral, o es muchas veces cómo vamos a generar ventaja y cómo nos vamos a solucionar problemas. Asimismo, la flecha del Scrap Wyvern que está apuntando hacia abajo tiene muy buena sinergia con el uso de Cerberus y de Phoenix, entonces con esto prácticamente nos vamos a asegurar que vamos a tener sus efectos adicionales. Si ustedes no conocen cómo funciona el motor de los Scrap, tengo un video en el cual lo explico a fondo y en general van a ver en las repeticiones lo bueno que llega a ser este mismo. Para monstruos de Link 3 tenemos el uso de Nightmare Unicorn, precisamente porque son versatilidad de la mano de los monstruos Nightmare y poder regresar algo al deck sigue siendo algo muy bueno. Luego tenemos una copia del Black Luster Soldier. Esta carta no ha servido tanto, sin embargo hay veces que poder poner más presión, poder estar removiendo algo o algo que se le parezca nos va a ayudar muchísimo. Es un monstruo de atributo de tierra, así que tiene sinergia. Solamente hay que recordar que ya que este monstruo es de tipo Warrior, va a haber momentos en los cuales no podamos atacar con este mismo. Y por último una copia del Borreload Dragon, porque los monstruos a los cuales no se les puede hacer target, no se pueden destruir por algún efecto, nos van a costar mucho trabajo de poder lidiar con estos mismos, y Borreload es una forma muy sencilla de poder hacer esto. Para el side deck primero tenemos tres copias de Kaijus, específicamente Gameciel, Gadarla y Kumungus, y el razonamiento de estos mismos es muy simple. Primero que nada, por la parte de Gadarla y de Gameciel son monstruos de nivel 8, por lo cual tienen sinergia para poder ir por nuestras jugadas de Xyz que tenemos en nuestro extra deck. Por la parte de Kumungus es un monstruo de tierra, así que también tiene la sinergia, y estos tres comparten que no superan los 3000 puntos de ataque, lo cual es algo relevante porque si por alguna razón no le podemos pasar encima al Kaiju que le estamos dando al oponente de la mano de nuestro Citadel, entonces vamos a estar en muchas dificultades. Precisamente por eso es la elección de estos mismos. Luego tenemos tres copias de Dark Ruler No More. Los campos establecidos es muchas veces las formas en que vamos a perder de forma automática con este deck, y muchas veces esos campos que están enfrente no tienen ataques muy grandes en realidad, entonces simplemente podemos utilizar Dark Ruler No More, concentrar esfuerzos para poder invocar a Citadel, y con eso prácticamente vamos a limpiar los campos. Ya estamos utilizando monstruos de Kaiju, entonces estamos utilizando dos copias de Interrupted Kaiju Slumber. 3 me parece que se está trabando mucho, y en realidad vamos a querer estar utilizando los Kaijus para poder deshacernos de monstruos problemáticos, monstruos que no se le pueden hacer target, monstruos jefes. Entonces esto es simplemente para tener un poco más de consistencia. La parte de que vamos a poder destruir monstruos de nuestro lado del campo llega a ser relevante, pero precisamente por eso solo estamos utilizando dos. Tenemos dos copias del Mystical Space Typhoon para podernos deshacer de magias y trampas. Este deck pierde mucho contra Floodgates, contra campos o Floodgates ya establecidos, y necesitamos una forma de poder estarnos deshaciendo de esto. Precisamente por eso tenemos también la tercera
ser copia del Cosmic Cyclone, estas cartas las necesitamos para poder lidiar con ese tipo de situaciones. Para trampas estoy utilizando 3 copias de Evenly Match porque a pesar de lo grandes que llegan a ser estos monstruos, es raro que podamos estar ganando un juego simplemente en un turno. Sí lo vamos a poder hacer y muchas veces les voy a recomendar que se arriesguen a poder poner todos sus recursos en el campo para poderse robar el juego, pero muchas veces es la única forma en la cual vamos a poder mermar el campo del oponente y vamos siquiera a tener una oportunidad de jugar. Y por último, una copia de Red Reboot simplemente para poder lidiar contra esos decks que se basan en el uso de trampas y que podamos concentrar todos los esfuerzos precisamente para poderle ganar al oponente. Ahora vamos a pasar con las repeticiones. Para esta primera repetición que voy a mostrar, de hecho fue uno de los primeros duelos con los cuales estuve utilizando esta estrategia. Sin embargo, precisamente por la cantidad de errores y que aún así haya podido robar la victoria, me parece que nos va a poder demostrar qué tan potente o qué tan flexible pueden llegar a ser las cartas. Aquí ya estoy utilizando Supply Squad, que de hecho en esta demostración se va a poder ver precisamente la potencia de esta misma carta, como a pesar de que no vayamos a tener Machina Citadel todo el tiempo y la potencia del mismo motor de Scrap, vamos a poder estar ganando muchos juegos. Aquí por ejemplo ya estamos utilizando los mismos efectos de Raider, de Possessed Rage, vamos a estar utilizando a Machina Citadel, entonces con esto ya vamos a poder empezar a generar mucha ventaja. A pesar de que el oponente aquí todavía va a poder hacer sus mismas jugadas para podernos estar destruyendo nuestras cartas, y hay que recordar que el efecto de Citadel es solamente una vez por turno, con toda la ventaja que nos vamos a estar generando, simplemente vamos a poderle pasar encima al oponente. Algo que vale la pena mencionar para esta misma versión que estoy utilizando es que me estoy enfocando mucho en el uso de las cartas de Scrap y también en el Extra Deck, y esto es porque pienso que muchos de los errores que tiene este mismo Structure Deck, la capacidad de las mismas cartas la podemos estar corrigiendo precisamente de la mano de nuestro mismo Extra Deck. Aquí vamos a poder estar utilizando otra vez el efecto de nuestras cartas de Machina, ya aquí tenemos el Rota, aquí por ejemplo ya cometí el primer error para el caso de nuestro Machina Citadel, aquí vamos a utilizar el efecto de nuestro Wyvern, que incluso nos va a poder interrumpir nuestra jugada de Golem, y a pesar de esto todavía vamos a poder tener acceso a las jugadas de Nightmare. Aquí Time Gazer Magician nos estuvo interrumpiendo, todavía pudimos poner a Unicorn, todavía pudimos tener un robo, entonces si no hubiera cometido aquí tantos errores, por ejemplo, hubiéramos tenido muchísima ventaja y simplemente lo hubiéramos podido pasar encima al oponente mucho antes. Aquí prácticamente vamos a poder seguir resolviendo nuestros efectos, prácticamente nos estamos generando unos loops, aquí Supply Squad nos va a dar una carta, Citadel va a seguir activando, y a pesar de que Lord Ice Vortex Dragon aquí nos está manteniendo bajo control, todavía tenemos la ventaja que nos están dando los Nightmares, ya robamos uno de nuestros Floodgates, entonces prácticamente no hay forma en que el oponente nos pueda estar ganando, tenemos muchísima ventaja y en realidad no nos vamos a estar deteniendo, y por ende el oponente se acaba rindiendo. Va a depender mucho de contra qué estrategia estamos jugando y de cuáles son las cartas con las cuales estamos abriendo, pero no sería difícil que pudiéramos estar yendo segundo y rompiendo campos. Aquí por ejemplo la mano no es fenomenal, no es mala, pero hay que mencionar que tiene el oponente una copia de Effect Veiler y una copia de Solemn Judgment, entonces estos ya son dos interrupciones. Afortunadamente ya pudimos jugar contra estos mismos y aquí es donde empieza a brillar el mismo motor de los Scrap. Muchas veces el oponente no tiene idea de que Scrap Wyvern prácticamente le está destruyendo una carta sin hacer target, y con esto simplemente vamos a poder poner tanto daño en el campo que le vamos a poder pasar encima al oponente. Aquí utilizamos el efecto de Citadel para evitar efectos de batalla y simplemente le pasamos encima. Hablando un poco más a fondo sobre el uso de las cartas de Scrap, estas son muy potentes y me parece que mucho se debe a que muchos jugadores no están familiarizados con qué tan potentes llegan a ser estas mismas cartas. Hay muchos jugadores que solamente lo ven como una especie de Armageddon Knight, y a pesar de que esto es cierto, la ventaja que nos puede generar, por ejemplo aquí el uso de Wyvern para poder destruir a nuestro Recycler y que nuestro Citadel que ya teníamos previamente en el cementerio con esto pueda estar activando, entonces es una gran ventaja. Para este caso específico pude haber estado utilizando Monster Reborn simplemente para poder empujar mucho más por daño, sin embargo tenemos una muy buena posibilidad que el oponente no nos va a poder hacer nada, a pesar de que todavía pudo abrir bien, de que todavía pudo utilizar el World Legacy Monstrosity y pudo poner incluso al True King of All Calamities, todavía tenemos a Citadel que está potenciado por el mismo Missus Radiant, y con esto simplemente nos vamos a deshacer de su mismo campo. Todavía tiene una forma de extender, pero tenemos muchísima ventaja. También otra cosa que vale la pena mencionar es que por la parte de las cartas de Scrap es que estas muchas no son una vez por turno. Por ejemplo, Scrap Golem siempre y cuando esté dejando el campo y vuelva a aparecer vamos a poder utilizar su efecto. Scrap Recycler no es una vez por turno y con esto simplemente vamos a poder hacer todo. Aquí estamos utilizando prácticamente el combo de nuestro Irradiator y de nuestro Megaform, sin embargo es más que suficiente para poder atacar por el juego.
Un aspecto que les va a poder ayudar al uso de esta misma estrategia es que tengan conocimiento previo de qué está utilizando el oponente. Esto prácticamente va a aplicar contra cualquier deck que se estén enfrentando. Sin embargo, incluso si no llegan a dominar la estrategia que el oponente está usando, si saben cuáles son los puntos clave de su misma estrategia y pueden castigarlo allí con los recursos a los cuales tiene acceso esta misma estrategia, entonces van a estar en una muy buena posición. Aquí, por ejemplo, estoy sacrificando a Wyvern en lugar de nuestro Supply Squad, que también ya voy a mencionar unas cartas, por ejemplo Apollousa, Masquerena, que hacen de esta estrategia muy superior. Para este caso nos estamos enfrentando contra una estrategia de Atignister y sabemos que esta estrategia depende del campo y de tener atributos diferentes. Entonces vamos a esperar a que simplemente comprometa suficientes cartas en el campo. Justamente en este mismo momento vamos a destruirle todas las cartas en este mismo y nos vamos a deshacer de su mismo campo. Entonces prácticamente el oponente ya no tiene formas de jugar y se acaba rindiendo. La forma en que acabé construyendo esta estrategia es más o menos como un juego de control. A pesar de que podemos estarnos robando muchísimos juegos yendo a simplemente poner todos nuestros recursos en el campo para poderle pasar encima al oponente, rara vez vamos a poder ganar los juegos así. Y considerando cuántas cartas hay en el juego para poder interrumpir nuestras jugadas, entonces no deberíamos de estarnos arriesgando. Para este caso nos estamos enfrentando contra una estrategia de Adamatia que está utilizando también las cartas de Fósil. Aquí va a poderse estar buscando otra carta para el siguiente turno y está dejando su mismo counter, que esta va a poder negar efectos de monstruos. Este me parece que ya lo juego 2 o 3 y por eso precisamente ya tenemos acceso a los mismos kaijus, que estos nos van a poder solucionar el problema de los monstruos en el campo, y después de esto prácticamente podemos hacer todo. Vamos a utilizar a los monstruos de Scrap para podernos generar ventaja, poder activar Citadel. Todavía tenemos otra carta kaiju en la mano, tenemos Possessed que no hemos utilizado en nuestra normal summon, entonces precisamente con todo esto vamos a poder pasarle encima al oponente. Rara vez voy a recomendar que vayan a pasar a fase de batalla inmediatamente, pero si encuentran la oportunidad es muy bueno que lo intenten. El conocimiento sobre contra qué estrategia nos estamos enfrentando también lo puede estar utilizando el mismo oponente. Este ya era un juego 2, 3 y el oponente ya sabe que estamos utilizando precisamente la estrategia de Machina, que esta se basa muchísimo en el uso de cementerio. Aquí va a estar orientando prácticamente todos sus recursos a dejarnos sin el uso de este mismo y tener una negación. A pesar de esto, y si llegan a ver la oportunidad, les recomiendo que se arriesguen a poder intentar ir por el OTK. Lo vamos a demostrar precisamente en un momento, y de hecho fue muy afortunado el mismo robo porque aquí acabó con Abyss Dweller, entonces no tenemos cementerio. Aquí tenemos dos cartas para poder prácticamente buscarnos lo que sea. Ya tenemos Citadel en el cementerio, lo cual es algo muy bueno, y aquí vamos a poder prácticamente hacer el combo de nuestro Machina Megaform con el Irradiator. Aquí, a pesar de esto, pudimos utilizar el efecto de Possessed y cuando vean que el campo está prácticamente simplificado, sí deben de tomar la oportunidad e intentar robarse el juego, que en esta ocasión fue precisamente lo que acabó sucediendo. Ya hablamos bastante sobre los aspectos positivos de esta estrategia, pero esta también tiene muchísimas fallas. Lo primero es que vamos a depender muchísimo de nuestra mano sobre qué podemos estar haciendo. Va a haber muchas manos que lo mejor que podamos hacer sea poner monstruos grandes en el campo, pero estos en realidad no hacen absolutamente nada. Aquí nos estamos enfrentando contra una estrategia de Fósil, y precisamente los monstruos jefe que tienen ataque superior a 3000 y que no pueden ser seleccionados, como es el mismo caso de esta estrategia, nos va a presentar muchísimos problemas. Entonces aquí, a pesar de que pudimos tener un muy buen robo, en realidad no tenemos nada que hacer porque la carta jefe del oponente realmente no tiene fallas, o nos cuesta mucho trabajo poderle pasar encima y simplemente el oponente nos acaba ganando por simple ataque. Otro aspecto de esta estrategia es que no le va tan mal cuando se está enfrentando a estrategias que se basan en el uso de monstruos, precisamente porque muchas de nuestras cartas se orientan a poder destruir estos. El problema es cuando nos vamos a enfrentar contra estrategias que se basan en básicamente estar utilizando magias y trampas, específicamente cartas de estilo Floodgate y también cartas de poder. Aquí, por ejemplo, Superpolimerización prácticamente nos acabó mermando toda nuestra ventaja. Aquí nos vamos a venir a encontrar con que nos vamos a enfrentar contra un Floodgate, y a pesar de que aquí prácticamente podemos ver que todavía tenemos jugadas, precisamente aquí la existencia de Metaverse, es decir, de cartas que no nos van a dejar jugar, por ejemplo Mystic Mine, prácticamente van a desacelerar el juego y no vamos a poder hacer absolutamente nada. Por eso estamos necesitando utilizar dos copias de Cosmic Cyclone. Si ustedes quieren utilizar más cartas sería bastante recomendable, pero aquí, como lo van a ver, que incluso ya puse la velocidad rápida, es que no podemos hacer absolutamente nada hasta que el mismo oponente nos esté dejando. Vamos a dejar pasar y pasar los turnos. Aquí por fin se va a decidir el oponente a poder empezar a deshacer nuestras jugadas. Realmente no tenemos formas de responder. Ya tiene aquí su Hidden City, ya tiene su Subterror Guru y ya tiene prácticamente todas las piezas que necesita. Aquí afortunadamente tuvimos el efecto de nuestro Citadel, que se pudo deshacer de Guru, y realmente tenemos que aprovechar una oportunidad, sobre todo si el oponente no tiene cartas, si tienen Red Reboot o algo que se le parezca, para poder empujar por el juego, porque muchas veces contra estrategias de control no hay formas de poder ganar además de esta. Sin embargo, el deck tiene muchísimas dificultades contra estrategias que se basan en combo, y a pesar de que muchas estrategias se basan en esto mismo, me refiero a algo como al nivel de Adamantium.
Emancipator, que prácticamente nos va a dejar unos 8 o 9 negaciones en el campo y no vamos a poder hacer absolutamente nada. Para este caso, a pesar de que abrimos con Ash Blossom y de que pudimos estar negando la Pot of Desires, el oponente simplemente va a poder hacer todas sus jugadas con completa libertad y realmente no hay formas en las cuales vayamos a poder ganar o jugar siquiera. Aquí está dejando una negación universal de la mano del Borreload Savage, una negación de monstruo de la mano del Crystal Wing, negaciones prácticamente infinitas para magias de la mano del Naturia Beast y 3 negaciones de forma adicional de la mano de la Apollousa. Entonces realmente aquí solamente gastamos los recursos y el oponente con cortesía nos responde y simplemente ataca por el juego. Incluso cuando estamos teniendo side deck, precisamente para esto vamos a depender mucho de la mano. Por ejemplo, aquí pudimos haber utilizado Irradiator, pero el oponente tuvo una hand trap. Con esto nos paralizó prácticamente el combo, que nos hace un +3, +4, y el oponente simplemente tiene que empezar a orientar sus mismos recursos para poder agotar nuestras interrupciones, que en este caso fue el Ash Blossom, fue el uso de Citadel, y precisamente esta estrategia es tan potente que simplemente tiene que poner tantas cartas como le sea posible en su mismo campo y prácticamente nos va a acabar pasando encima, que es justamente lo que va a suceder. Ya nos limpió el campo con el uso del Emancipator de agua y simplemente es pasar a atacar por el juego. Un aspecto muy interesante que puede llegar a enseñar esta misma estrategia y que no mencioné en el análisis precisamente porque no surgió en las mismas pruebas de este mismo, es que este les puede estar enseñando cuándo pueden sacrificar recursos de su propia mano, es decir, cuándo incluso estrellarse con sus propios monstruos contra el monstruo del oponente llega a ser algo bueno. No hay muchas estrategias que puedan estar ofreciendo esta posibilidad y, por ejemplo, para este caso tuvimos la fortuna de que abrimos con Fortress, la cual prácticamente nos va a poder ayudarnos a deshacer del monstruo que más está presentando problemas, que es precisamente su monstruo o dice de ritual. Después de esto vamos a poder hacer prácticamente todas nuestras jugadas sin ningún problema y encima de esto tenemos skill drain, pero es simplemente para poder demostrar que esto es algo que rara vez llega a suceder. Va a haber juegos muy peculiares en los cuales tengan que estarse estrellando para poder limpiar el campo o para poder enviar un monstruo al cementerio, pero esta estrategia lo hace de forma tan regular que si por alguna razón ustedes no saben cómo hacer esto, este les va a acabar enseñando. Aquí también vale la pena mencionar el uso de skill drain, que contra muchas estrategias prácticamente es ganarnos juegos gratis. Entonces aquí siempre y cuando tengamos una forma de poder poner a Fortress en el campo y que Citadel se va a estar regresando por esto mismo, entonces vamos a ganar juegos muy fácil. A pesar de que este nuevo soporte para la estrategia de Machina es muy bueno, no se puede comparar a otras estrategias competitivas. Incluso para este caso, que es el mismo Infernoid, que ni siquiera es la cima del meta, simplemente necesita 1 o 2 cartas para poder mermarnos toda nuestra ventaja. En este caso va a estar utilizando Super Polimerización, pero pudo haber utilizado Evenly Match, Lightning Storm, entonces es muy difícil esto mismo. Además, cuando nos enfrentamos a efectos muy potentes o efectos que no tenemos interacción, como es el caso de Reasoning, una eternidad más tarde, entonces realmente no podemos hacer nada. Aquí incluso el oponente fue muy afortunado de que prácticamente tiró 30 cartas al cementerio y con esto tiene suficientes recursos para simplemente poder poner suficiente daño en el campo, simplificar el mismo juego y atacar encima de esto. La curva de aprendizaje que tiene este deck es bastante peculiar. No es un deck difícil de utilizar como por ejemplo son estrategias de péndulo o de DDD. Sin embargo, cuando estén tomando este mismo deck a ciegas van a perder muchísimo. Y esto se va a deber a muchos factores. Se va a deber a que buscaron por ejemplo a Irradiator cuando deberían estar buscando a Irradiator, porque no mandaron el monstruo Machina correcto al cementerio, porque no recordaban las limitaciones de los mismos campos. Sin embargo, la curva de aprendizaje es bastante peculiar porque va a depender mucho de qué tipo de jugador y qué tipo de construcción se estén orientando sobre cuántas cartas van a estar utilizando de estos mismos. Y me parece que esto es algo muy entretenido que está ofreciendo el mismo deck. El Structure Deck es una forma de hacerse de cartas bastante buenas. Nos está ofreciendo Cosmic Cyclone, Pot of Avarice, Solemn Strike, Trap Trick, y muchas veces las mismas cartas de los Structure Decks llegan a pasar años para que estas se vuelvan a reimprimir. Entonces no es mala idea hacerse de estas mismas cartas. Considerando que la pieza faltante para esta misma estrategia en la forma de Metal Cruncher está apareciendo de Ultra, es algo desafortunado porque va a ser mucho más costosa de lo que muchos jugadores hubiéramos estado esperando. Sin embargo, no es una carta secreta y en realidad no hay tanta gente que esté volteando a ver esta misma estrategia precisamente porque sabe de sus mismas limitaciones. Esta estrategia es bastante peculiar sobre lo que nos puede enseñar y también tiene una debilidad muy extraña a que los efectos del oponente que nos estén destruyendo nuestras cartas nos van a hacer mucho daño, sobre todo cuando estamos activando un efecto para poder seleccionar una de nuestras propias cartas. Si el oponente nos está ganando, si le está removiendo, si le está destruyendo, pero no por el efecto que nosotros queríamos, muchas veces eso va a provocar que vayamos a estar perdiendo mucha ventaja. Es un deck muy entretenido. Desafortunadamente este no va a ser meta y no va a ser relevante de ninguna forma. Lo más entretenido es poder estar viendo cómo pueden interactuar muchas de las cartas de los cuales nos ofrece este mismo arquetipo precisamente con las estrategias del oponente, pero fuera de eso es un tanto lineal y en realidad no hay muchas variaciones. Va a
variaciones que se están orientando a poder hacer el spam de monstruos de Xyz, de solamente controlar al oponente de la mano de Citadel y muchos otros más, pero en realidad no ofrece tanta flexibilidad de construcción como otros decks que hemos tenido en el pasado, como otros Structure decks. Esto no le quita ningún valor, sigue siendo un deck muy entretenido, muy variado. Les recomendaría que le echaran un muy buen vistazo si es que ustedes no lo han visto aún o si no lo han probado siquiera. La versión que estoy utilizando es prácticamente basado en las cartas que tengo actualmente, por ende no tengo cartas como Borrelsword, IP Masquerena, Apollousa, Pot of Extravagance y muchas otras. Sin embargo, si ustedes no tienen esta misma limitación, entonces pueden hacerla una estrategia mucho más potente. Primero tenemos Pot of Extravagance, que esta nos permite tener una carta de forma adicional, y el extra deck, a pesar de que para mi construcción me estoy enfocando mucho en este mismo porque siento que le arregla muchos problemas que tiene de raíz la misma estrategia, si ustedes no lo consideran así, pueden utilizarlo como un recurso de forma adicional. Para el combo que nos da Megaform con Irradiator, si ustedes tienen acceso a la IP Masquerena, Apollousa Bow of the Goddess y a Gizmek Orochi, entonces fácilmente pueden dejar en un mismo turno precisamente la Apollousa con 3 negaciones y la Citadel prácticamente protegiéndolo. Pueden dejar a la IP Masquerena lista para poder interrumpir la jugada del oponente, y si algo sale mal todavía tienen precisamente al Gizmek Orochi. Entonces es muy variado lo que nos puede estar ofreciendo esta misma estrategia. Precisamente si ustedes ya tienen todas las cartas o no tienen las limitaciones de presupuesto, entonces una versión un poco más potente se vería algo así. Estamos agregando el uso de Gizmek Orochi, el uso de Borrelsword para podernos robar esos mismos juegos que mencioné, en conjunto de la Masquerena y la Apollousa, que nos van a dar negaciones, que es algo de lo cual sufre muchísimo el deck. Asimismo, hay cartas de poder como por ejemplo Lightning Storm, que nos pueden ayudar a poder simplificar muchísimo el juego y simplemente no preocuparnos tanto, y que nuestra estrategia y que nuestras jugadas sean mucho más simples, mucho más lineares, que lejos de que esto se esté viendo como que es algo muy repetitivo, es simplemente para que nuestro deck tenga muchas más posibilidades de poder estar ganando. Para ambas versiones hay que pulir muchísimo el side deck y el extra deck. Para lo que yo estoy utilizando es lo que considero que va mucho más acorde al estilo de juego de los Machinas. Sin embargo, hay muchas versiones que se están centrando en solamente ir por los monstruos de Xyz para simplemente generar un beatdown. De la misma manera, si el presupuesto no es un problema, entonces pueden modificar muchísimo estas mismas versiones. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué les parece el mismo deck, cómo lo están jugando ustedes o cómo lo planean estar usando y qué sugerirían cambiar de este mismo para poderlo mejorar. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.